Bienvenidos a otro video de Nadie es Chonte para los problemas de estadística y tú tampoco. Para empezar con el problema, vamos a comenzar imaginando que van en mi escuela, el ITN, y que es el año 2019. Y tú vas preguntando a un hombre y a una mujer de cada salón, de cada grupo, que ya hayan tenido cuando menos un hijo, y les preguntes qué edad tenían cuando tuvieron a su primer hijo. Y recolectaste todas estas edades. Conforme a estas edades, lo que vamos a resolver es organizarlas, condensar la información en esta tabla y después vamos a contestar y calcular las magnitudes que ves en esta lista de aquí. Voy a explicarles en este video cómo se responde cada una y voy a poner también en la pantalla las fórmulas que se utilicen para que no se confundan. Ahora vamos a proceder con el cálculo de la desviación media de nuestra investigación. Desviación se refiere a un cambio de la trayectoria que está llevando algo. En este caso, el dato promedio que tenemos es la edad de 18 años que lo calculamos en el video anterior. Y si nos referimos a la desviación media, significa aquellos datos que se alejan de nuestro promedio. ¿Cuáles son esos datos? Pues tenemos el 17, se está alejando un poco de nuestro promedio. Tenemos el 16 que se alejó incluso un poco más. Tenemos el 19 también por el otro lado, el 20, el 21, el 22, el 23 que está incluso más alejado. Son muchas las desviaciones que tenemos. Entonces, media, seguro recuerdas que media es igual al promedio. Si juntamos todo esto que te acabo de decir, la desviación media sería el promedio de todas las desviaciones que se alejan del promedio. Antes de empezar, debemos de calcular las desviaciones una por una y vamos a utilizar esta fórmula de aquí que nos dice que la desviación es igual a el dato menos el promedio. Y con ayuda de nuestra tablita, esto va a ser mucho más fácil con esta columna de aquí que se llama el valor absoluto del dato menos el promedio por la frecuencia. Si se dan cuenta, esto se parece mucho a la fórmula que acabamos de ver y tiene sentido. ¿Por qué? Porque vamos a tomar nuestro dato, en este caso son 16 años, le vamos a restar nuestro promedio, que fue 18.7. ¿Por qué? Porque imagínate que tenemos esta línea de aquí y este punto de aquí es nuestro promedio. Y la edad de 16 años se alejó y se alejó un poco por el lado negativo hasta el 16. Si nosotros queremos saber qué distancia hay entre nuestro 16 y el promedio, pues tendrás que restar el 16 menos el 18.7 y así vamos a saber esa distancia, que es lo que nos decía la fórmula de acá. Entonces vamos a calcular 16 menos 18.7 nos daría un valor negativo, pero no nos importa saber esa distancia en términos de un signo. Es por eso que se dice valor absoluto. El valor absoluto significa que no interviene ningún signo. Entonces, aunque tengamos el resultado negativo, lo vamos a poner en positivo. Y por último está la multiplicación por la frecuencia. ¿Por qué? Porque la edad de 16 años no fue solo un dato. Queremos calcular todas las distancias, o sea, la distancia de 16 años al promedio por las 4 veces que se repitió. Entonces, vamos a hacer la operación. Puedes hacerlo con calculadora, puedes restar 16 menos 18.7 y luego multiplicarlo por 4 y hacer esto en cada uno de estos casos sustituyendo los valores en la fórmula, o puedes hacerlo a la manera de Excel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero seleccionas la celda en donde quieres tu resultado. En la barra en blanco de función X presionas el símbolo de igual para preparar Excel de que vas a insertar una fórmula y después
vas a escribir en mayúscula ABS. Esto significa que quieres el valor absoluto de la operación que vayamos a hacer. Después abres un paréntesis y comienzas a insertar la celda que quieres multiplicar. O sea, sigues la fórmula. X es 16. Seleccionas esta celda, que en mi caso es la E6. Insertas el símbolo de resta. Le das el promedio lo tenemos hasta acá. Es este resultado. Lo seleccionas, das clic. En mi caso es el F17. Y después cerramos el paréntesis. Después, siguiendo lo que nos dice la fórmula, ponemos el asterisco, que es el símbolo de multiplicación. Y lo multiplicamos por su frecuencia correspondiente. Das clic. En mi caso es el F6. Y te va a aparecer una fórmula parecida a esto. Das Enter. Y nos da automáticamente el valor. Ya saben que para modelar los decimales solo das clic en disminuir decimales, o si quieres más das clic en este de izquierdo que dice aumentar decimales. Y ahora lo que ustedes piensan que para hacer más fácil y agilizar el movimiento de calcular todos estos datos, solo daríamos clic en la esquina inferior derecha. Daríamos clic y arrastraríamos hasta el número 8 y lo soltaríamos. Pero hay algo que no estamos tomando en cuenta. La función de Excel nos dice que va a multiplicar, hacer las operaciones con cada uno de sus datos correspondientes. 21 con 3 y su celda de la derecha. Pero está pasando algo diferente con el promedio. El promedio no nos va a cambiar nunca y tenemos que avisarle a Excel que va a pasar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. La celda de nuestro promedio es la coordenada F17. Para indicarle que no se mueva, justo después de la F insertamos el símbolo de dinero. Y te va a quedar así, F, símbolo de dinero y el número. De esta forma estás indicando que no queremos que se mueva. Le damos Enter y ahora sí procedes a darle clic a la esquina inferior derecha. Lo arrastras, sueltas el clic y tendremos los resultados. Y ahora sí vamos con el cálculo de la desviación media simple, también se le llama desviación absoluta, que quedamos que era el promedio de las desviaciones absolutas, o sea, las que hemos sacado aquí. Y aquí está nuestra fórmula, se representa como DMS igual a la sumatoria de la resta de las desviaciones contra el promedio entre el número de datos. Entonces, en nuestra tabla de aquí dice que es la sumatoria de todas las restas de las desviaciones. Entonces, vamos a hacerlo a la manera de Excel. Damos clic en la celda donde queremos la fórmula, el resultado. Damos clic en autosuma, que está en el menú de inicio. Y seleccionamos todos los datos que queremos sumar. Y aquí está el resultado, nos dio un total de 52.06. También lo puedes hacer con calculadora y sumar cada uno a mano. Ahora vamos con el resultado de la desviación media. Damos clic en la celda donde queremos el resultado y siguiendo las reglas de nuestra fórmula dice que vamos a dividir esta sumatoria que hemos calculado y lo vamos a dividir entre el número de datos que habíamos quedado, que es el total de nuestras frecuencias, todas las personas que entrevistamos,
Damos clic en esta celda que para mí fue la F4 y damos Enter y nos da un resultado de 1.4873. Yo te recomiendo que lo dejes en 4 decimales porque es un dato que vamos a usar después y queremos que sea exacto, lo más exacto que se pueda.